Esta tarde tenemos aquí la suerte de contar con otra persona excepcional en la historia de Sevilla, que además tiene una memoria prodigiosa y recuerda muchísimas cosas de lo que ha sido la historia reciente de Sevilla. Es fácil presentarlo porque en todos los ámbitos ecuestres y de los ejércitos, pues es tremendamente conocido. Hay poca gente que no conozca a Antonio Muñoz Vargas. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Antonio tiene una larga trayectoria, aunque no lo parezca, ya tiene unos cuantos de años, y él nace en Nervión. Cuéntanos cómo era el Nervión de tu infancia. Bueno, pues efectivamente yo me llamo Antonio Muñoz Vargas, estoy aquí encantado de estar con vosotros y contar un poco lo que ha sido realmente desde que nací, un poquito más tarde, ¿no? Yo nací en Nervión, en la calle Madre María Teresa, en el número 25, junto a la cárcel. Desde la cárcel, o sea, desde mi casa escuchábamos eso de alerta al 1, alerta al 2 y alerta al 3. Las garitas de la cárcel. Las garitas de la cárcel, que tenía 6, porque por detrás había otras 2 más. Bueno, allí por la mañana empezaron los soldados. El ejército eran los que custodiaban la cárcel. Después pasaron a la Policía Nacional, hubo una época de Guardia Civil y al final pues fue ya Policía Nacional los que estaban al cuidado de la cárcel. Pero en el tiempo de los soldados te podías encontrar por la mañana un borrico que le habían pegado 2 tiros porque le habían dado el harto. Y aquel animalito que no podía contestar... Era de noche, ¿no lo vieron? Era de noche, no se veía. No sabían lo que era. Los alrededores de la cárcel, que tenían una marva muy alta, sí, un metro y medio, venga, fuera el burrico y a otra cosa mariposa. Había cosa para comer esa noche. Otra cosa mariposa. Hombre, yo recuerdo muchísimas cosas de la cárcel, ¿no? Recuerdo el último episodio de las personas que mataron a Garroteví en la cárcel, que fue el que le decían el Tarta, que eran dos amigos. Tarta, sí. Que este fue el que decía que estuvo involucrado en el asesinato de las estanqueras en la Puerta de la Carne. Correcto. Aquel día la verdad es que yo no sé la edad que yo tendría, pero como 10 años puede ser. Yo actualmente tengo 75 años. Porque tú lo has dicho, yo no. No, pero a mí no me importa, porque además los he vivido y los estoy viviendo y pienso seguir otros 75 más. Yo que los vea. Vamos, de momento. Hay muchas cosas que hacer. Sí. Me preocupa todo, me preocupa la política, pero la política vista desde el barrio. Sí. Porque yo, aunque nací en Nervión y tengo muy buenos recuerdos y muy buenos amigos porque antes éramos amigos, los chiquillos jugábamos todos, y terminábamos con una guerrea a peñascazo, pero al final todos terminábamos en la cárcel, allí a que nos curaran, ¿no? Y esa era la vida de Nervión. Los niños antiguamente vivíamos en la calle. Aquel Nervión, estamos hablando de un Nervión que básicamente llegaba hasta la Gran Plaza y poco más, es decir, la zona aquella de Madre María Teresa, mirando la Gran Plaza hacia Artamarguillo, la parte izquierda, porque la parte derecha lo que había era lo de la exposición del 29, ¿no? los adosados del 29, y después el resto, lo que era Piscina Sevilla y la parte de enfrente de Piscina Sevilla, todo eso era campo. Eso era campo, eso era lo de frente eran las palmeritas. Las palmeritas. Las palmeritas que de noche estaba muy visitada. Muy entretenido aquella zona. Muy entretenido aquella zona. Sí. Y nosotros de chavalitos pues nos íbamos allí a hacer gamberrá, ¿no? Y hacer gamberrá era coger una cuerda, a molestar. Coger una cuerda y donde más gente había, que había allí movida, y poníamos una cuerda amarrada de un árbol a otro y la policía, y salían todos corriendo y el que pasaba por la cuerda se iba al suelo de todas las maneras. Era otra forma de funcionar. Nervión. Bueno, hacíamos muchas trastas, porque era así. Es que ellos se llamaban gamberradas. Eso eran gamberradas sanas, ¿no? Y Nervión eran 2.
era Nervión el rico y Nervión el pobre. Nervión el rico era de la vía del tranvía hacia el campo del Sevilla, el antiguo. El antiguo campo del Sevilla. El antiguo campo del Sevilla, que también nos subíamos los árboles para ver el partido, ¿no? En los árboles, ¿no? Porque además lo que tenía era una plantita, como cualquier campo de fútbol de cualquier pueblo hoy, en cualquier sitio, ¿no? Y cuando llegaba la Policía Nacional con el vergajo, entonces tenían un vergajo largo y al que le daba. Pero nosotros nos quedábamos allí arriba y allí veíamos el partido que podía. Veíamos el partido. Y después el Nervión el pobre era desde la vía hacia el Tamarguillo. Ajá. Yo allí he conocido, y después del Tamarguillo hacia la zona de los pajaritos no existía, aquello eran todo vaquería, los gallegos, uno que le decían los gallegos, y en fin, multitud de vaquerías que vivían del campo, y todo eran la huerta de Lázaro, que la huerta de Lázaro era lo que es madre de Dios. Y lo que estaba después era el matadero municipal, es decir, que era la que formaba la esquina aquella con Ronda del Tamarguillo, ¿no? No, eso ya estaba en el Cerro del Águila. Eso ya era parte del Cerro del Águila. Detrás de lo que hoy es Piscina Sevilla es donde estaba el matadero oficial de Sevilla, ¿no? Mi padre, por cierto, era oficial del matadero. O sea, mi padre empezó con 14 años a trabajar en el matadero. Yo he hablado con gente, que conozco mucho en Nervión, y me comentan que en ocasiones se escapaba algún toro del matadero y correteaba lo que hoy es toda aquella parte de Nervión, correteaba el toro. Eso sí es cierto, no pasaba porque allí había seguridad, había fórmula, ¿no? Pero lo que yo sí he presenciado es toros bravos y llevarlos con los cabestros y a caballo. Por todo lo que hoy es que era una punta de ganado, ¿no? Llevándolo una punta de ganado para el matadero. Y entonces se entraban por el matadero, había allí a los corrales, ¿no? Yo conozco todo el matadero de los corrales, porque además don Javier Villamó, que era el director del matadero, que vivía en Marqués del Nervión, tenía 2 hijos e hizo un colegio dentro del matadero para los hijos de los... ¿Que es el que sigue ahora mismo como colegio o ya no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Allí lo que había era un aula nada más, profesor y los hijos de los... Sí, que era para el personal que trabajaba allí. Efectivamente. Entonces, a los hijos de Javier Villamó, Eduardo Villamó, pues se lo llevábamos, mi hermano y yo lo llevábamos para allá, porque vivíamos también muy cerca, ¿no? Nos cogía de camino y ya lo llevábamos allí y demás, ¿no? Nervión el pobre, la verdad, Nervión el pobre, que ya no lo es afortunadamente, ¿no? Pero allí se autoconstruían las viviendas. Yo no sé en qué tanto por ciento, ¿no? Pero perfectamente un 30% de las viviendas que se iban haciendo eran casas de vecinos. Claro. Porque además allí estaba, en la parte de Pisman a la derecha, estaba lo del 29, es decir, aquellas casas que se hicieron para la exposición del 29, los trabajadores de la exposición del 29. Ciudad Jardín. Ciudad Jardín, exactamente. Eran las colectivas, Antonio de Nebrija, correcto, Lorenzo de Castro. Eran todas las colectivas que siguen todavía en uso. Y después había otra parte que no era, los que daban más a la avenida Ciudad Jardín, que no, allí había también alguna zona de chalés, etcétera. Eran casas, chalecitos, todos chalés y las colectivas. Eso es la Ciudad Jardín. Entonces yo era ditero y iba a cobrar, por eso me conocía toda la zona. Eso de la figura del ditero en Sevilla ha sido una cosa muy importante. Hoy en día es que se ha perdido, claro, con las tarjetas de crédito, etcétera, pero en aquel momento mucha gente sobrevivía gracias a que el ditero les permitía ir pagando poco a poco aquello que en un momento dado necesitaba y no tenían el dinero para comprarlo. Efectivamente, bueno, un casamiento, 2 chavalitos se casaban y lo que llevaba era una mesa redonda de madera, sin más nada, con el agujerito para la copa y media docena de platos llanos, media docena de platos hondos, 6 cucharas, 6 tenedores, 2 sillas y una cama.
dos sillas y una cama. Y un armario. Y, se podía y hacer. el armario, ya está. Claro. Y además se metían en una accesoria, que le decían una accesoria a una de las habitaciones de aquellas casas de vecinos. Correcto. Tenían un patio central. Tenían un patio las central colectivas y las otras que eran un sitio eso, donde se iba a hacer de cuerpo. Sí, que era comunitario, mundo, ¿no? claro. Y también la cocina común. La cocina común, pues bueno, la que hacía un puchero, esa lo celebraba toda la casa, claro, porque si no comían, olían. Por lo menos disfrutaban con el olor. Si no comían, olían, ¿no? Hombre, yo allí en Nervión, ese eran mis andurriales, hasta que me casé, ¿no? Tú te casas ya y te mudas, Yo cuando me caso me hago mi casa de la misma manera que se había hecho mis padres en Nervión. ¿En Nervión? Pero en la Lumbrera. La Lumbrera, antes de llegar, es zona de Torreblanca, pero antes de llegar... La primera parte de la primera parte de Torreblanca. Aquello es una casa... ¿Eso cerca donde estaba el antiguo cuartel de la Guardia Civil? Frente del cuartel de la Guardia Civil. Del antiguo cuartel que también lo conocí de Torreblanca. Claro. Que estaba... Y la Cañina tenía una pequeñita gasolinera que se le daba al manubrio 5 litros. Aquella de esas, sí, efectivamente, correcto. estaba en la puerta del cuartel. Y una carpintería que hacían palé. Y frente, en la zona derecha, un bar y el estanco. Y un chalet que era del médico. El médico que el hijo también es policía nacional, Ajá. que también le hicimos un reconocimiento, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y todo aquello es población de aluvión que va llegando allí, que en aquel momento casi que se compraba una parcela de terreno y tú te la ibas construyendo, ¿no? Efectivamente, nosotros somos 9 hermanos, tanto mis padres como los mayores que yo, sí. Todos compraron parcelas. No, sí, vosotros teníais allí un emporio allí formado entre allí, 8, ¿no? Y exactamente igual que cuando empezó Nervión, el pobre. Las calles sin asfaltar, las calles sin aceras, bebíamos del agua de los caños que había de los allí. caños de Carmona. Correcto. Que los caños no vienen de Carmona, vienen de Alcalá. De Alcalá, son de Carmona, pero realmente son de agua de Alcalá. Cuando nosotros vivíamos, cuando yo era pequeño y vivíamos en Nervión, no habíamos hecho todavía el pozo, que en el 90% de las casas de allí de Nervión había un pozo, pero se hacía entre las dos casas. Para que tuvieran las dos el mismo pozo. Se surtían las dos del mismo pozo. Del mismo pozo, correcto. Era un problema. Pero bueno, al principio nosotros íbamos con los cubos de zinc y con los cántaros, íbamos a los caños de Carmona que había en el Tamarguillo, o sea que cruzaban el Tamarguillo, ¿no? Entonces habría algunos rotos y caía el agua de allí y se ponía una hojita y se ponía debajo el cantarete y esperábamos que se llenara. Venga, y a lo mejor había 4, 5, 6 personas esperando allí, a que terminara uno para hacer lo siguiente. Exactamente. En lo que hoy en Los Arcos... Porque, perdona, estamos hablando de que en aquella época allí el saneamiento tampoco había saneamiento. Nada, el saneamiento era el Pozo Negro y taparlo o por el medio del... de ayer Tamarguillo de fuera, ¿no? Que se Tamarguillo, y ya está. Bueno, pero vamos, que más suciedad echaban las vacas, ¿no? Porque en cualquier casa había una vaquería, ¿no? En fin. Bueno, estábamos en Torreblanca. Tú ya tienes a bien casarte y te trasladas a Torreblanca y empiezas ya a construirte y te construye allí tu casa, ¿no? Sí, yo tengo allí una casa que tiene 200 metros, arriba y abajo. Sí, o sea, que ya es muy grande. Ahora ya lo que hay que hacer es venderla. Y porque ya mis 3 hijos trabajan, tienen sus trabajos fijos y demás, cada uno se dedica y ya ninguno a sus está allí cosas, y aquello es más grande que todas las cosas. Y yo muchas veces cuando voy por mi casa me encuentro a mi mujer de frente y la saludo y le digo cuánto tiempo que hacía que no te veía, ¿no? Qué alegría habernos encontrado. Qué alegría encontrarte otra vez, ¿no? La casa es más grande que un día sin pan. Pero bueno,
La verdad pero en aquel momento es la que te hacía falta a ti, lo que hacía falta, y además la hicimos nosotros. O sea que... Bueno, tú háblame de aquella Torreblanca que tú vives inicialmente, porque allí coincides tú con gente muy importante después que ha tenido importancia en la economía de Sevilla, ¿no? Es decir, mucha gente que... de eso, y es donde tú te inicias además, ¿no? En el tema que después donde tú has tenido mucha relevancia, que es el tema de los coches de caballo, los caballos, etc. No, tú te refieres, por ejemplo, a los gallegos, que tenían la fábrica de aceite, y recuerdo cuando le salió ardiendo, ya se trasladaron a Dos Hermanas, y con Miguel he tenido siempre muchísimo contacto, con Diego, su hermano, era una magnífica persona, su mujer encantadora. En fin, Antonio tenía yo menos trato con él porque era más mayor y tal, ¿no? Pero con los demás, con su hermana también, ¿no? Nos llevamos de lujo, ¿no? Sí. Y la verdad es que después allí ya en Torreblanca, desde hace unos años o bastantes años, pues también me metí en el mundo del asociativo. Sí, exactamente, porque tú has tenido mucha participación en todos los temas. Todavía lo sigues teniendo, sí, ¿no? Sí, todavía. ¿Te gusta meterte en todos los charcos? Todavía soy el titular del pleno allí del distrito Torreblanca Este, Sevilla. Ajá. Todo el mundo dice el distrito Este, el distrito Sevilla. No. Primero Torreblanca, claro, que Torreblanca es más antigua. La más antigua de ninguna, efectivamente, claro, y después los demás con muchísimo cariño, ¿no? Pero bueno, y entonces, bueno, pues yo soy el que realmente Tú eres el dolor de cabeza para intentar sacarle a los políticos lo que el barrio necesita. Lo que el barrio necesita. Pasado mañana tenemos pleno. Y una de las propuestas que yo llevo, la asociación, pero el que lo representa soy yo, ¿qué se va a hacer en la Hacienda Rosario? En la Hacienda Rosario se están allí edificando unas 1000 viviendas. Sí. Y resulta que hay la Hacienda, que además eso ya estaba en las afueras de Sevilla. Yo creo que la gente de Sevilla iban a la Hacienda como una cosa extraordinaria. Hombre, es que eso pillaba el real en aquella época muy lejos. Aquella Hacienda tiene su historia. El edificio es una lástima porque se está destruyendo y eso se tiene que recuperar como sea, porque además un edificio emblemático. Tiene un mérito además, sí. Y en la Hacienda del Rosario fue donde se celebró el último duelo a pistola que se celebraba en Sevilla. Sí. El último fue en la Hacienda allí, Rosario. Allí. Y hace como un año y medio aproximadamente, pues, bueno, aquello ha servido para indigentes, aquello ha servido para el botellón de día, de noche, 3, 4 días, la gente allí a tope de todo. Sí. Y lo último que ocurrió fue que iban 4 chiquillos de allí de Torreblanca que jugaban al fútbol frente, porque hay 2 campos de fútbol magníficos, y tiraron una pared o movieron una pared y a uno de ellos le cogió los artes y lo mató. Eso hace poco, y entonces ese es el pleno, que esa es la propuesta que vamos a presentar. Bueno, lo interesante sería rehabilitar el edificio, evitar que se siga deteriorando y que... Estábamos hablando de la Hacienda Rosario, que esperemos que consigáis tener. Sí, porque a mí me gustaría que habláramos de tu gran trayectoria en el tema de los coches de caballo. Es decir, porque poca gente conoce mejor que tú lo que es el coche de caballo. Tú has participado en muchas facetas de los coches de caballos, tanto en la faceta lúdica, digamos, de coches de caballo de lujo, y también en los coches de caballo de punto, porque tú participas en la formación de las cuadras municipales, en donde todos los coches de punto de aquí, que están aquí al lado, en la catedral, por fin se consiguen reubicar allí, porque aquello era una situación desastrosa. Efectivamente. Háblanos de eso. ¿Cómo se echa? El tema mío, yo he sido siempre aficionado a la montura, pero nos íbamos a Fuengirola. Yo en Fuengirola tengo muchísimos amigos. Ya desgraciadamente hay muchos que no están, pero bueno, hemos tenido muy buenos contactos allí. Yo voy a dar nombre.
voy a dar el nombre porque además me parece justo, ¿no? Yo empiezo con los coches de caballo porque un día Luis Villalobos y Martín Lorca, que Martín Lorca es ganadero de reses bravas, de caballo del pura raza español y hotelero, tiene unos pocos de hoteles en la costa y demás, y somos muy amigos. Y entonces Luis Villalobos me dice, tengo ahí unos potros que tengo que domar y no puedo engancharlo en ningún coche, yo necesito algo de hierro o algo que... Y José Luis, que íbamos en su coche, y José Luis dice, el que te lo tiene que hacer es Antonio Muñoz. Antonio Muñoz se pone a hacer un avión y vuela. Esas fueron palabras textuales yendo hacia el Rocío para buscar una casa para la gente de Fuengirola, que la buscamos detrás de donde está la farmacia. Total, que te embarcan a hacer una domadora, ¿no? Me embarcan a hacer una domadora que tuvo muchísimo éxito porque entonces se sacó en la feria de Fuengirola en la exhibición de enganche. La domadora. Porque no te lo pierdas. Bueno, es que en aquella época no había exhibición de enganche en Sevilla. Sí, claro, eso es posterior. Es que Fuengirola lleva 15 años más que Sevilla haciendo la exhibición de enganche. Hoy ya no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero que ya no, pero no es muy reconocido eso, ¿no? De Fuengirola. Decía, hombre, es conocido el mundo del caballo en Jerez y en Sevilla, es muy conocido. Sí, pero para que tú veas, allí lo que pasaba era que había mucho dinero. Allí había muchísimo dinero. Y además fue en la época en la que venía un chino y compraba. Allí cualquiera de los amigos que yo he tenido allí, si un día era rico, al día siguiente era el doble de rico, porque le vendían un cacho de terreno que allí lo que llevaba eran las cabras y resulta que allí hacían una urbanización los chinos. Cuando tú dices los chinos, habla de los japoneses, ¿no? De los japoneses. Vale. O sea, aquí, como aquí en Sevilla le llamamos chinos a todo el mundo. A todos que tienen los ojos rajados. Y moro a todos. A todo el que tenga barba. Vale. Bueno, lo de la barba no lo digo por ti. Pero muchas gracias, Antonio. Y resulta que yo le dije, digo, sí, pero yo estoy contento, yo qué sé. Y me dijo José Luis Martín Lorca, dice, porque es historia. Y me gusta resaltarlo porque fue así. Y me dice, no, Antonio, toma dinero y cuando te quedes sin dinero me llama hasta que termine el coche. Está bien, claro, es un punto de confianza, ¿vale? ¿verdad? Eso te dio a ti tranquilidad a la hora de acometer aquello. Venga, pues hicimos el coche, lo llevamos para allá, se probó en un polígono, eso tampoco es más relevante, lo probamos allí y demás, y lo presentamos en la casa del hermano de Villalobos, que dio una fiesta de aquellas que se daban allí, que eran demasiado. Aquel día vendí 5 coches. Ahí donde ya empezaste tú a despegar. 5 coches, digo, jolín. Tú no fue llegar y besar santo. Vamos. Quitaba una cosa de la pared, la quitaba, nos metíamos para adentro y ella pues, nos ponía una mesa y allí ni Dios sabía quién eran los de la mesa, pero allí nos mandaban de Cuba Libre o lo que se bebía en aquella época, ¿no? Y entonces, bueno, por la feria... Y tú montas esa cuadra para darle servicio a todos los caballos y coches. ¿Solamente para los de Fuengirola? No, en principio era para Paco Olivera, para mi compadre Pepín, y para la gente de Fuengirola, y para el Puerto Santa María, que venían también del Puerto Santa María. Que eran gente que traía caballos y coches también, ¿no? Claro, traían caballos. Mayormente al principio venían con los caballos nada más, ¿no? Muy gracioso, porque como esto hace público no se puede hablar mucho. Bueno, que allí me imagino que pasaría de todo. Sí. No, pero de todo arte. De problemas. Todo de arte. Y de arreglar problemas y sacar. Se empieza ya la feria, ya que estamos hablando ya de la feria de allí de los Remedios. Antes de la ampliación, de todo, es decir, los primer años que se forma allí la feria. Al principio no será tan exigente en el tema de la vestimenta, eso ahora que tú has hablado de ella, pero enseguida ya se empieza a exigir que se vista adecuadamente a la hora de montar.
Claro, al principio... Y la calidad de los coches, que no era... No, por ahí es por donde tenía que haber empezado el ayuntamiento, no lo que ha hecho, porque hoy hay muchísimas... Esta es mi feria, a mí no me vas a echar tú de aquí. Sí, pero ¿no? Mucho coche metálico. Lo que no puede ser... los cientos y cientos sobre todo coches, los Brie, los Grand Prix, que esos son autobuses. No, esos son autobuses. Y entonces eso no puede ser, porque en la mayoría están hechos con ejes de 300 kilos y tú lo que no puedes montar un montón de gente ahí en lo harto. Y el ayuntamiento tenía que haberse basado en la seguridad de los coches en vez de en la calidad, porque hay Grand Prix y hay Brie cortos o de casa que son súper magníficos, que son coches que pueden ser que era para lo que se usaba, un coche de campo que se usaba para llevar con los perros debajo, la merienda debajo. Es decir, que lo que pasa es que, claro, que aquello era un coche muy apropiado y entonces empezaron a hacerse imitaciones de metálicas. Lo primero que se prohibió fueron los carros de doma. Claro. Que yo le escribía también, como soy tan crítico y me meto en todo, pues yo le tengo escrito hecho al ayuntamiento de aquella época que había que basarse en la calidad y en la seguridad de los coches, no un carro doma de categoría, tiene su categoría, claro, en aquella época. Hoy ya tampoco tiene sentido, porque es que ya hoy no hay quien haga un coche para llevarlo a la feria. Aparte de que ser selectivo necesariamente y dejar solo lo mejor, porque al fin y al cabo es un representante de lo que son los coches que tenemos, que en Sevilla tenemos coches maravillosos, ¿no? Sí. Bueno, en Sevilla tenemos las mejores colecciones de Europa. Claro, exactamente. O gran parte. Que esas colecciones han ido comprando coches por toda Europa. Es decir, que cuando decimos de Europa, pero es que además tenemos coches, se me está viniendo a la memoria la colección de Gregorio, que Gregorio tiene una colección de... Y yo creo que la colección de Gregorio puede ser la segunda de Europa. Después hay varias colecciones, no tan grandes como esa, pero con muy buena calidad. Yo recuerdo la de Miguel Gallego, es una colección más pequeña, pero que sin embargo lo tiene todo allí muy bien presentado. Muy bien presenciado. Y es una muy bonita colección. La colección que tiene Miguel se la compró al hijo del duque de Alburquerque, y precisamente fui yo a recogerla. Ajá. Así que tú estuviste involucrado en la... Yo fui con mis hijos, estuvimos allí y como por contarte un detalle, ¿no? Yo lo primero que le dije, digo, Miguel, porque no voy a decir lo que costó, ¿no? Pero que por 500.000 pesetas podía no haberse hecho el trato. Y entonces estábamos en Madrid, Luis Rivero, Miguel y yo, los tres. Y cuando bajó para abajo, no, vamos a hacer... Estás loco. No pierdas la oportunidad. Para arriba y darle ya el dinero que quiere y nos vamos para Sevilla. No. A mí es que me sorprendió. Es decir, yo cuando vi la colección de Miguel, hombre, no es tan extensa como la de Gregorio, que es una colección impresionante y además la tiene allí muy bien exhibida, con muchos sitios, pero la de Miguel es una colección muy selecta, muy bonita. Bueno, tiene coche, no podemos hacer la comparación, porque yo creo que no lo haría ni él. Claro. La comparación, porque no tiene sentido. Miguel tiene allí un Paldrá y resulta que el otro tiene 20. Claro. Además Gregorio tiene un coche que a mí me impresionó mucho, que era un coche de Isabel II, creo recordar, eso con todos los apliques de plata, que ese coche es una en mi opinión es una preciosidad. Ese era uno de los coches que en la boda de Alfonso XIII, ¿no? Sí, hijo de Alfonso XIII, iban 12, en el cortejo eran 12 carruajes. Sí. Y ese era uno de ellos. Y de la colección que compró Miguel, venía también un coche, una berlina con 5 luces, sí, que también era otra de las partícipes de ese cortejo. Y, hombre... lo de Miguel fue un pelotazo. Sí, hombre, claro, sí. Fue un pelotazo porque después es muy curioso. Cuando nosotros llegamos allí,
resulta que los muros tenían 1 metro de ancho. Los coches estaban con muchísimo polvo, o sea, mucho polvo, está allí un montón de años. Claro. Pero en cambio las maderas y la polilla no existían. Ajá. Y las maderas estaban bien. Totalmente, y los cueros estaban... Los cueros estaban chungos. Estaban estropeados, claro, bueno, no habían engrasado ni nada. No es lo mismo, porque claro. Además allí no entraba nadie. Sí, en aquello naves que había allí no entraba nadie, ¿no? Claro. Ni Dios. Sí, aquello era un cortillo, claro. Pero era muy curioso que cuando se enteraron aquí en Sevilla que Miguel había comprado la colección, pues ya salieron unos pocos diciendo, pues yo la vi porque yo llegué, bueno, porque yo no sé cuánto, porque la miré por un espejo, porque sí. Por un cristal, bueno, que no sé cuánto, no sé qué. Eso es muy sevillano, sí. Lo cierto, verdad, es que llegó, puso el dinero y yo fui a por ellos y yo le dije, digo, me manda 4 o 5 trailers. De allí nos trajimos todo lo que yo pude. Pero yo le pregunté, digo, los coches, dice Antonio, aquello está comprado todo. Ya, pues entonces yo tiro millas. Y fue a visitarnos, a verlo, Rafael Álvarez Colunga con su señora. Y yo tuve que tirar una pared para sacar los coches. Allí había un señor en la finca que a mí yo decía, de aquí nadie puede llevarse ni una correa. De guarniciones nos trajimos de allí los más grandes. Y de muebles, y de, bueno... Todo lo que se pudo, claro, claro. Todo lo que estaba comprado. Claro. Según para eso se había comprado. Estaba, ¿no? Pues venga, pues para allá. Y resulta que, no, porque esto, no, porque aquello es de allí de la casa. Y cuando yo tiré aquello y cargamos un camión, ya era por la tarde, y le dije yo al de allí de la casa, digo, ¿dónde hay un porvero? Y, hombre, ¿un porvero para qué quiere usted un porvero? Digo, coño, porque tenemos que comprar cosas. Venga, coge usted con la furgoneta, se va usted y me compra usted tanto ladrillo, tanto cemento y tanto no sé cuánto. Y cogí lo que había tirado, lo tapié. Para que nadie pudiera sacar nada de... Y sobraban allí 25, 30 ladrillos. Y le dije a mi hijo, esto es como anécdota, ¿no? Digo, coge los ladrillos esos y los rompes todos. Para que no saquen y vuelvan a hacer, ¿no? Digo, sí, porque son capaces de hacer un bujerito, entrar para adentro y después, no. Aquí no se va a llevar ni Dios nada. Y hubo un chofer de uno de los trailers que estaba el camión medio cargado. Y cogió y lo veo con una cabeza. Y dice, esta cabeza le tiene que quedar a la yegua que tengo magnífica. Y le digo, suelta usted ahí la cabeza. Y llamé a Miguel, digo, Miguel, págale al del camión que lo estoy descargando. Ya no se y hice que nada. Descargaran el camión y que se viniera de vacío, que cargara allí en Madrid. ¿Ya no te fiabas, lógicamente? No, claro. Hombre, que yo no me voy a quedar con la cabeza. Digo, no. Si tú no te vas a poder quedar. Para eso estoy aquí. Para eso estoy aquí. Bueno, y entonces continuamos con el tema de los coches de caballo. 16 coches de caballo. No. Pero escúchame, esto... poco después, ¿no? Se empieza ya y se forma el club de enganches de Bueno, de en aquella época ya estaba, si hablamos de lo de Miguel, en aquella época ya estaba el club de enganches. El club de enganches lo forma Antonio Sánchez Bedoya y Rodríguez Mensaque, que era tenía lo del Pítamo, la finca del Pítamo. Y Antonio Sánchez Bedoya fue el que inició realmente el club, ¿no? Junto con otros más. Y con uno que siempre estaba muy pegado es Angelito, el guarnicionero. Correcto. Angelito era su... en fin, Angelito desde ahí empezó también a hacer guarniciones por un tubo. Y las hacía muy bien, esa es la verdad. Unas guarniciones de Angelito no las tenía cualquiera. Sí, no era nada de mucha calidad. No le daba tiempo. Y a continuación, Antonio Sánchez Bedoya fue el que empezó la exhibición de enganche de la maestranza. La maestranza. Porque yo recuerdo un día que yo estaba en Fuengirola, en la feria, era la feria, y ellos fueron a ver Antonio Sánchez Bedoya, Luis Rivero y otra persona más, que es el presidente de los cartujanos, pero no me acuerdo del nombre. Sí.
te lo diré, pero él sabe que, no te preocupes, si lo escucha, sabe que estoy hablando de él. Él siempre va con una gabardina, con su gabardina en invierno, claro está. Y es el presidente de los caballos cartujanos. Entonces estuvieron viendo en la finca de Martín Lorca, en los tejones, los hortejones, estuvieron viendo un caballo de Martínez Boloy, que era un caballo negro. Y le sacaron allí el caballo tenía un gato en el cuello. Le sacaron el caballo, no vea. Y ese Antonio Sánchez Bedoya, que era así, yo era un poco... verás tú, que si tenía que decir una cosa la decía, que no se ocultaba ni de ninguna manera. Que se le entendía todo. Se le entendía todo. Cuando le sacaron el caballo, dice, este caballo no es negro, este caballo es castaño amorcillado. Y Martín Lorca le metió el caballo para adentro. Tú ya no vemos al caballo para adentro. Y iban los tres. Y estuvieron en la exhibición de enganche. Y a partir de ahí se empezaron a darle, aunque estuvieran antes ya... Sí, pero empezaron a darle importancia. Pero bueno, sí, ya se puso aquí, ¿no? No, ¿qué va? Lo primero era en la guarnicionería de Angelito. De Angelito, correcto. Después, cuando fue presidente Manolo Prado y Colón de Carvajal, se hacían las reuniones en su casa, en La Palmera. Aunque en la venta donde paraban los bueyes, las vacas, en la venta de... Sí, en la... Bueno, tú al principio has dicho que yo tengo mucha memoria, pero la verdad es que algunas cosas se me tienen que olvidar, ¿no? Nadie, ya quisiera yo tener la memoria que tú tienes, vamos. Sí. Allí, que había una placita toro y demás, la venta Antequera, ¿no? La venta Antequera. Antequera. La Real Venta Antequera. La Real Venta de Antequera. Allí estuvo también el Real Club de Enganche, ¿no? Y ya cuando fue... el Lele, Rafael Álvarez Colunga, Rafael Álvarez Colunga, ya se empezó a lo de aquí. Los remedios que ahora han dejado recientemente. Han dejado porque la pandemia se está llevando muchas cosas para adelante, ¿no? Sí. Y esta, pues, desgraciadamente, el Real Club de Enganches y las ferias, pues la gente claro, es lógico, se harta, ¿no? La gente no trae los coches. Lo que me mete es que cuando se vaya a empezar, no ellos solamente, sino todas las organizaciones, no solamente del caballo, sino cualquiera, de todo, sí. ¿no? de cualquier podamos tirar para adelante. Sí. Tirar para adelante va a costar muchísimo trabajo, porque en cualquier organización hay una serie de personas que están por un compromiso, no sé cuánto, no sé qué, y ven en esto, pues ven, otros que han faltado porque se los ha llevado el tiempo. Y otros que estaban por el compromiso y otros porque y yo ahora cómo voy a seguir con lo que... Hombre, volveremos a tirar para adelante, porque eso es un patrimonio muy importante de Sevilla. No, eso está claro. Porque también hay una cosa que mucha gente de Sevilla no conoce, y son los coches que son patrimonio del ayuntamiento. Es decir, que Sevilla tiene un patrimonio propio de coches, no es que sea muy amplio. No, perdona. No, aquellos que estaban en el apeadero del Alcázar, esos no son del ayuntamiento, sí, ¿no? No, esos son de patrimonio. Esos coches son de patrimonio. ¿Patrimonio del Estado? ¿No pertenecen al ayuntamiento? Yo creo que sí. No. Yo creo que algunos sí. Yo creo que algunos sí. Recuerdo yo creo que eso es patrimonio del una vez una conversación con Alfredo Sánchez Monteseirín y me citó coches que se habían restaurado y que eran creo recordar, si no me equivoco, ya hace algunos años de eso. No, pero tiene que hacer muchísimos años. Creo que Alfredo Sánchez Monteseirín los tres coches en el Alcázar había tres coches. Uno era una carretera que ni Dios sabe dónde está. El otro era una berlina que lo saqué yo precisamente del Alcázar con mis hijos, además está documentado, y se llevó al club de enganche y un coupé que era de un cura, de una casa, en fin, un coupé, y se llevó también para allá con la intención de restaurarlo y que fuera en exhibición allí, en la exposición en donde ha estado el club de enganche, ¿no? Pero el ayuntamiento, con respecto a los coches de punto, lo que tiene son las licencias.
Los coches son de los cocheros, los propios cocheros, claro. Pero lo de hecho, lo que tú me comentabas de el momento en que se reorganiza los coches de punto en Sevilla, eso es un momento complicado, ¿no? Si hay que tomar una decisión de... Bueno, verás tú, cuando empieza la legislatura, la primera legislatura de Alfredo, teníamos de jefe de seguridad de la policía local, y era también de fiestas mayores, a Francisco Fernández Sánchez, a Fran Fernández, de los amigos, que además también me une una gran amistad con él, ¿no? Y entonces él, hablando un día conmigo, me dice: Antonio, los caballos de Sevilla tenemos que sacarlos en esta legislatura de Sevilla. Porque en aquel momento los caballos, ¿cómo estaban? ¿Dónde estaban? Bueno, vamos a ver. Cuando la Expo, Soledad Becerril sacó los caballos, los coches de punto que había junto al río y los llevó al Cerro del Águila. Correcto. Claro, ahora la historia era quitar los del Cerro del Águila, porque allí iban la estación del metro, los talleres del Metrocentro. Entonces, hablando conmigo, me dice: pues tenemos que quitar los caballos. Digo: pues mira, Fran, para quitar los caballos, yo no le he dado nunca importancia a esto, ¿no? Es la primera vez que se va a hablar de este tema. Pero la verdad es que, bueno, forma parte de la historia de Sevilla, ¿no? Entonces, le digo: si tú quieres sacar los caballos de Sevilla, lo primero que tienes que hacer es sacarlos del punto. Claro. Los cocheros de punto, porque esos son licencias municipales. Y tú no vas a decirle a un señor que tiene un caballo en Triana, en Nervión, porque había caballos por toda Sevilla. O sea, eso está claro. Lo mismo que cuando llegaba a la feria, en cualquier obra metían los caballos, ¿no? Y jodían a los vecinos, ¿no? Entonces le dije, quitámoslo, tienes que quitarlos del punto. Y bueno, ¿y eso, Antonio, eso cómo se hace? Digo: bueno, pues eso hay que coger a todos los del punto y ponerlos juntos, porque además va a tener la ocasión de poder controlar, no controlarlo por matarlos, ¿no?, sino controlar la situación del cochero. Es mucho más fácil gestionarlo que gestionar. Que cada uno. Tú lo has dicho, efectivamente, gestionarlo, no lo otro. Lo he dicho muy mal. Pero bueno, muy bien, de acuerdo. Y eso, ¿cómo se hace? Digo: pues mira, eso hay que buscar, primero que nada hay que buscar el sitio donde se vayan a hacer las cuadras, que haya 500 metros desde la última vivienda de Sevilla hacia donde están las cuadras, que tiene que haber una distancia determinada que son 500 metros. Entonces, y el sitio donde se vaya a elegir, pues tiene que tener acceso fácil hacia donde ellos tienen su trabajo. Pensamos en el Cerro, pensamos en Pineda, pensamos en un montón de sitios. Eso era, yo estaba buscando toda la historia esa. Y al final dice: bueno, y eso, eso hay que hacerle a cada cochero, hay que hacerle una escuadra. Hay que ponerle para 2 voces, para un coche de caballo de trabajo y otro coche que es el que sacan ellos a trabajar. Yo que he estado allí, que eso es una cosa que hay que valorar, que es labor de Antonio. Aquello está perfectamente, en muy poco espacio, está estupendamente, porque tiene esto y tiene el altillo aquel en donde colocan la comida de los animales, todo eso. La verdad es que en tan pocos sitios, eso hay que ver con qué perfección está todo pensado, para que se haga a la perfección. Claro, los cocheros, comparados de donde venían, ahora están todos... Aunque me imagino que al principio te costaría trabajo que algunos se fueran para allá, ¿no? Sí, ya veo mucho trabajo, porque además ninguno querían irse allí. Ninguno, porque hombre, cada uno tenía su historia y sus temas, su movida y su cuadra. Pero vamos, los vecinos del Cerro, yo me llevé unas cuantas botellas de champán, de cava, es más baratito, y unas pocas de copitas, y el último coche de caballo que sacamos de allí, todos los vecinos estaban allí celebrando. Claro, porque aquellas criaturas pasaban mucho con estaba Fran Fernández,
Fran Fernández y un servidor. Estábamos allí esperando que se... Vamos, esperando, venga, este ya es el último, ¿no?